El caso de la pequeña Valeria Afanador da un giro escalofriante, todas las miradas apuntan ahora a su propia profesora. Pruebas ocultas y testimonios estremecedores podrían demostrar que fue ella quien provocó la tragedia, accidente o empujón mortal. La verdad sacude a todo un país. El caso de Valeria Afanador estremeció a todo Colombia, pero entre las múltiples versiones e hipótesis que surgieron, hay una que resalta con fuerza, la de una profesora que, según diversos testimonios, habría sido la última adulta en tener contacto con la pequeña antes de que desapareciera misteriosamente. Todo comenzó durante el recreo, aquel fatídico 12 de agosto. Los niños jugaban, reían y corrían por el patio del colegio, mientras los docentes tenían la obligación de vigilar. Sin embargo, la historia oficial empezó a tambalear cuando se supo que una profesora en particular había estado a escasos metros de Valeria en el momento clave. Ella misma aseguró que la vio correr hacia una zona restringida del colegio. Pero lo curioso es que con el paso de los días, su relato cambió más de una vez. Primero afirmó que Valeria simplemente se alejó jugando, y que fue imposible alcanzarla. Luego declaró que intentó detenerla, pero que la niña no le hizo caso. Más tarde, agregó que no recordaba con claridad la dirección exacta hacia donde había corrido Valeria. Esta serie de contradicciones encendió las alarmas tanto de la familia como de las autoridades. Y es que en una investigación de esta magnitud, los detalles marcan la diferencia entre un accidente y una tragedia con responsabilidades ocultas. Lo que resulta aún más inquietante es que varios estudiantes afirmaron haber visto a la profesora acercarse a Valeria de manera brusca. Algunos niños incluso mencionaron haber presenciado un movimiento extraño, algo parecido a un empujón o un jalón, justo en el instante en que la pequeña desapareció de su vista. Aunque estos testimonios son considerados versiones infantiles, para la fiscalía no pueden ser descartados, pues coinciden en señalar a la misma persona, la profesora que estaba más cerca de la niña en aquel momento. Las dudas aumentaron cuando se conoció que ella fue la primera en dar aviso a la dirección, pero tardó varios minutos en hacerlo. En un caso donde cada segundo era vital, esa demora se convirtió en una pieza sospechosa del rompecabezas. ¿Por qué no alertó de inmediato a los demás docentes? ¿Por qué no buscó ayuda en los guardias de seguridad del colegio? Esa pasividad generó aún más sospechas. Como si fuera poco, algunos padres denunciaron que la profesora parecía nerviosa y evasiva durante los primeros interrogatorios. Su lenguaje corporal, según los familiares, revelaba tensión, como si intentara ocultar algo. Lo cierto es que, en medio del caos y la desesperación, su nombre quedó grabado como la última persona que vio a Valeria con vida, y con ello se convirtió en el foco principal de las sospechas. ¿Fue simplemente la infortunada testigo de un accidente, o su silencio esconde la clave que explica lo que realmente ocurrió aquella mañana? Tras la desaparición de Valeria Afanador, las autoridades comenzaron a recopilar testimonios de alumnos, profesores y personal del colegio. Lo que al principio parecía una búsqueda desesperada por pistas, pronto se convirtió en un laberinto de declaraciones contradictorias en el que el nombre de una profesora destacaba con fuerza. Los investigadores descubrieron que varios niños coincidían en una misma escena, la profesora se acercó a Valeria justo antes de que desapareciera. La versión más repetida era estremecedora, algunos menores aseguraron haber visto un movimiento brusco, como si la maestra hubiera empujado o sujetado a la niña. Aunque en un principio se trató de descripciones vagas y propias de la confusión infantil, la fiscalía no pudo ignorar que los relatos apuntaban a la misma persona y al mismo instante crítico. La situación empeoró cuando los peritos analizaron las primeras declaraciones oficiales de la docente. En su relato inicial, ella afirmó que Valeria había salido corriendo y que resultó imposible alcanzarla. Sin embargo, días después cambió su versión, dijo que sí la había tenido cerca, que intentó detenerla, pero que la niña no quiso obedecer. Esta contradicción fue catalogada como una alerta roja dentro de la investigación. ¿Por qué modificar la historia? ¿Era miedo, nerviosismo, o un intento de encubrir lo ocurrido? El testimonio de los alumnos encajaba de manera inquietante con la hipótesis de un empujón accidental o incluso intencional. Y aunque no existían cámaras en ese sector del colegio que confirmaran la escena, los niños fueron firmes al asegurar que algo extraño había pasado. La pregunta quedó flotando: ¿qué tan confiables podían ser las palabras de una profesora que ya había mostrado inconsistencias en su relato? Pero no todo se quedó en simples palabras. Uno de los investigadores filtró a la prensa que en el informe interno del colegio había notas preocupantes sobre la reacción de la docente. Al parecer, al ser interrogada por directivos, ella pidió no involucrar a los estudiantes y solicitó que no se repitieran sus nombres ante la fiscalía. Para los padres de familia, ese detalle fue demoledor.
¿Por qué insistir en silenciar a los testigos más cercanos a Valeria? ¿Qué temía que dijeran esos niños? Las sospechas crecieron aún más cuando se reveló que la maestra fue la primera adulta en llegar a la dirección para informar la desaparición, pero que tardó varios minutos en hacerlo. Según el cronograma de recreo, tenía obligación de reportar inmediatamente cualquier incidente. Esa demora, aunque breve, fue interpretada como un lapso sospechoso, como si hubiera intentado pensar bien qué decir antes de alertar a sus superiores. Mientras tanto, la familia de Valeria exigía respuestas. Para ellos, la cadena de omisiones y contradicciones no podía pasar desapercibida. La presión mediática se intensificó, titulares hablaban de una profesora bajo sospecha y en redes sociales miles de comentarios señalaban directamente a la docente como posible responsable de lo ocurrido. Hoy, el testimonio que debía esclarecer los hechos se ha convertido en la pieza que más compromete a la profesora. Sus palabras, lejos de traer claridad, han sembrado un mar de dudas. La gran incógnita es si esa versión cambiante fue producto del nerviosismo de alguien inocente, o la estrategia desesperada de quien esconde la verdad sobre el destino final de Valeria Afanador. A medida que la investigación avanzaba, las miradas dejaron de enfocarse únicamente en el colegio como institución y comenzaron a posarse directamente sobre una de sus profesoras. No solo por ser la última en ver a Valeria Afanador con vida, sino porque, según varios testimonios, su comportamiento después de la desaparición dejó más dudas que certezas. El primer indicio apareció en los relatos de algunos estudiantes. Varios niños contaron a sus padres que, apenas se encendió la alarma por la ausencia de Valeria, la profesora les pidió que no hablaran con nadie hasta que ella hablara con la directora. Esta instrucción fue interpretada por los padres como un intento de silenciar a los testigos más inocentes y más confiables, los compañeros de Valeria, que habían visto todo desde cerca. ¿Por qué callarlos en un momento donde cada detalle podía salvar la vida de la niña? La sospecha se fortaleció cuando la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía señalaron posibles irregularidades en el colegio. En las primeras horas de la investigación, antes de que llegara la policía a inspeccionar el área, se realizaron cambios en la infraestructura del lugar, reforzaron una reja, modificaron algunas estructuras y limpiaron ciertos pasillos. Para la familia, esos ajustes fueron una clara alteración de la escena que pudo borrar pistas vitales. Y aunque oficialmente no se responsabilizó a nadie, lo cierto es que solo los profesores y directivos tenían acceso a esas zonas. Una vez más, el nombre de la docente bajo sospecha volvió a sonar. Pero había más. El abogado de la familia reveló que durante las declaraciones iniciales, la profesora había mostrado lagunas extrañas en su memoria. Preguntas básicas como, ¿en qué dirección corrió Valeria? ¿Quiénes estaban cerca? ¿Qué hizo usted inmediatamente después? Recibieron respuestas evasivas, ambiguas o directamente contradictorias. Esta falta de precisión contrastaba con los testimonios de los niños, quienes, pese a su corta edad, describieron con más claridad lo ocurrido. La pregunta inevitable era, ¿cómo podían recordar mejor los pequeños que la adulta encargada de cuidarlos? Además, circularon versiones que aseguraban que la profesora estaba visiblemente nerviosa cuando fue interrogada por agentes de la policía. Testigos afirman que sudaba, evitaba el contacto visual y en más de una ocasión se quedó en silencio prolongado antes de contestar. Estos gestos, sumados a sus cambios de versión, terminaron por alimentar la idea de que algo sabía y no lo decía. Otro elemento perturbador surgió cuando la fiscalía revisó el cronograma del día. Según el registro, Valeria debía haber regresado al aula con el resto de sus compañeros, pero la profesora no la reportó como ausente de inmediato. Ese retraso, aunque parezca pequeño, fue crucial. Cada minuto perdido fue tiempo valioso que pudo marcar la diferencia entre encontrarla con vida o hallarla días después sin aliento. Para muchos, esa demora no fue un simple descuido, sino un eslabón más en una cadena de silencios inexplicables. En este punto, la comunidad comenzó a dividirse. Algunos defendían a la maestra, alegando que estaba en estado de shock y que sus contradicciones se debían al nerviosismo. Pero otros sostenían que esas lagunas eran en realidad estrategias de encubrimiento y que la orden de callar a los alumnos era prueba suficiente de que quería manipular la información desde el principio. La figura de la profesora pasó así de ser un testigo clave a convertirse en la sombra más inquietante de la tragedia. No existían pruebas directas, pero los indicios, contradicciones y silencios pesaban como plomo. La pregunta que resonaba en los pasillos del colegio, en las calles de Cajicá y en los titulares de la prensa era inevitable. ¿Guardaba la profesora un secreto que podía cambiar por completo la historia de Valeria Afanador? ¿O simplemente era una mujer atrapada en el ojo de un huracán mediático, pagando las consecuencias de estar en el lugar y el momento equivocado?
Lo cierto es que, en el rompecabezas de esta tragedia, las huellas de silencio que dejó esta docente siguen siendo, hasta hoy, las piezas más oscuras y perturbadoras. El hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador cerca del Río Frío debería haber cerrado el caso. Medicina legal fue contundente, la niña murió por ahogamiento y no presentaba signos de violencia física evidente. Pero en lugar de traer paz, ese resultado solo abrió más preguntas y alimentó la sospecha de que alguien sabía mucho más de lo que estaba diciendo. El detalle más inquietante es que el lugar donde apareció el cuerpo ya había sido inspeccionado en varias ocasiones. ¿Cómo era posible que, tras 18 días de búsqueda, Valeria apareciera justo allí, en un sitio tan cercano al colegio? Para la familia y gran parte de la opinión pública, esto no fue casualidad. Era una señal de que hubo manipulación, encubrimiento o negligencia extrema. Y en el centro de todas las dudas, una figura volvía a aparecer, la profesora que había estado con Valeria antes de su desaparición. Los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos minutos de la niña, y en cada hilo de esa historia surgía la sombra de la docente. Testimonios de niños que hablaban de un movimiento brusco, contradicciones en sus declaraciones, órdenes de silencio a los alumnos, retrasos en los reportes y una actitud nerviosa ante la fiscalía. Todo parecía señalar que ella podría ser la pieza clave del rompecabezas. Incluso hubo rumores de que una de las libretas de control del colegio, donde se registraba la asistencia de los estudiantes al regresar del recreo, presentaba tachaduras y cambios de horas sospechosos. ¿Quién los había hecho? La información no se ha confirmado oficialmente, pero algunos medios filtraron que esos registros estaban bajo responsabilidad de la misma profesora. Para muchos, ese era un indicio de que algo intentaba ocultar. Las versiones más osadas señalan que la niña pudo haber sido empujada accidental o intencionalmente hacia la zona peligrosa. Nadie asegura haber visto el momento exacto, pero los relatos de los niños apuntaban a un contacto físico. Si fue un accidente, ¿por qué no lo dijo desde el inicio? Si fue intencional, ¿qué motivó a una adulta a actuar así contra una niña vulnerable? El silencio de la profesora se ha vuelto ensordecedor. Cada vez que ha sido citada a declarar, se mantiene en la misma línea, que Valeria corrió sola, que ella intentó detenerla, que no pudo alcanzarla. Sin embargo, su voz tiembla y sus gestos parecen traicionarla. La comunidad escolar, antes unida en la búsqueda, ahora está dividida. Algunos defienden a la docente y aseguran que es víctima de un linchamiento mediático, pero otros la señalan como la principal responsable de una verdad que aún no se revela. Lo más perturbador es que, a pesar de la presión pública, la Fiscalía aún no ha descartado abrir una investigación formal contra ella por negligencia y posible encubrimiento. Si se llegara a comprobar que cayó información clave, podría enfrentar cargos graves. Y si alguna prueba nueva demostrara que tuvo un contacto físico con Valeria en los últimos segundos, el caso podría dar un giro radical. Hoy, la historia de Valeria no solo es la de una niña que desapareció y fue hallada sin vida. Es también la de un colegio bajo sospecha, de una investigación plagada de contradicciones y de una profesora que se convirtió en el epicentro del misterio. Las preguntas siguen flotando. ¿Fue Valeria víctima de un accidente y la profesora cayó por miedo a las consecuencias? ¿O hubo algo más oscuro, un empujón fatal que nadie se atreve a reconocer? ¿Por qué las pruebas parecen desvanecerse justo cuando apuntan hacia ella? La verdad, por ahora, sigue enterrada bajo un mar de silencios, contradicciones y sospechas. Pero algo es seguro, hasta que se sepa con certeza qué ocurrió ese día, el nombre de esa profesora quedará marcado como la sombra más oscura en la tragedia de Valeria Afanador. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que la profesora tuvo algo que ver? ¿O piensas que todo fue una cadena de errores y negligencias? ¿Qué otra verdad se esconde detrás de este caso que sigue estremeciendo a todos? Déjame tu comentario, lo estaré leyendo. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización de este caso, y compartir este video con tus amigos para que juntos podamos descubrir la verdad.